levante su voz, adore al Señor, abra su boca y bendiga su nombre. Él es digno de ser exaltado. Eres digno, mi Dios, de ser honrado. Más de tu presencia, más de tu unción, mi Señor. Bendito es tu nombre, mi Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia, Padre. Tu presencia nos consuela, Padre mío. Tu presencia nos levanta, nos anima, mi Dios. Bendito es tu nombre, mi Padre. Recibe la adoración, mi Dios, la exaltación. Bendito es tu nombre, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar otra ofrenda de palmas a nuestro Dios? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado pueblo de Dios. Les saludo en el amor de Cristo. Es un enorme privilegio estar una vez más delante de ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias al pastor que nos da también la oportunidad de estar aquí. ¿Cuántos queremos recibir una palabra, un consejo que viene del Padre en esta hermosa noche? Amén. Le he titulado a esta palabra la autoridad y el efecto de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Puede repetir conmigo? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Por qué no me ayuda cerrando sus ojos, levantando su mano derecha y diciéndole a Dios: Padre bueno que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Padre eterno. Te damos muchas gracias en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que nos das la oportunidad de estar aquí, Padre. Nos das la vida, mis Dios, nos das la oportunidad de terminar una semana más y ser instruidos en tu palabra. Te hemos alabado, te hemos cantado, nos has ministrado en tu presencia. Hemos ensanchado nuestras bocas y tú las has llenado, Padre, pero ahora ensanchamos nuestro corazón para que seas tú depositando tu palabra, Padre, y que produzca en nosotros vida, fortaleza, nuevas fuerzas, salud, sanidad, restauración, Padre, porque no solo de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús que no permitas que salga de mi boca ninguna palabra que no sea energizada por tu Espíritu, Señor. Que tu nombre sea honrado únicamente en esta noche y que tu pueblo pueda salir ministrado de una manera muy especial por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Gracias a Dios. Antes de que tome su lugar, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, ayúdeme pidiéndole al Padre que nos dé esas tres virtudes que necesita nuestra alma para ser ministrada.
cielo. Amén. Gloria a Dios. Vuelva a su lugar, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted y yo sabemos que vivimos en un tiempo final, vivimos en un tiempo profético, vivimos en el fin de los siglos y que el mundo allá afuera parece cada vez más irse en declive. Los cielos pasan, la tierra pasa, las edades pasan, los gobiernos pasan, los reinos crecen, llegan a su cúspide y de repente van en declive, se levantan guerras, rumores de guerras, se levanta nación contra nación. Vienen diferentes etapas en la vida del ser humano, la tecnología avanza a un paso desmedido, pero como dice la Escritura, cielos y tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estaba yo leyendo este versículo y este término palabra en el hebreo es dabar. Y dabar en el hebreo tiene muchos significados. Uno de ellos es esa expresión hablada de nuestro Dios con la que Él creó cielos y tierra. Usted puede leer el libro de Génesis y usted puede darse cuenta que Él creó, Él ordenó los cielos, la tierra, los ejércitos que hay en ellos, con su palabra. El término permanece en el hebreo es el término kum. Y me llamó mucho la atención, mi hermano, porque uno de sus significados es permanece de pie. Permanece de pie. Es algo que no es movido por el viento, es algo que no se ve sacudido, es algo que no se arrodilla, permanece de pie. Y la palabra siempre en el hebreo es olam, y uno de sus significados es eternidad. La palabra de nuestro Dios es eterna, no tiene caducidad, no tiene fin. Por eso, en una ocasión, nuestro Señor Jesús, dando una enseñanza, una mujer se puso de pie y le dijo: bendito sea el vientre de donde saliste, y bendito sea el seno que te amamantó. Y nuestro Señor respondió y dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Esos dos términos, oír y obedecer, en muchos pasajes bíblicos se ha puesto como obrar en justicia. Los que oyen la palabra de Dios pero la obedecen, están actuando en justicia, y dice el Evangelio de Lucas que son bienaventurados. El día de hoy usted está aquí oyendo la palabra de Dios, pero ahí no se queda todo. Usted y yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, y como hemos aprendido, tenemos que ponerla en práctica, ponerla por obra, para que se complete esa ministración y usted y yo podamos ser bienaventurados. Esa palabra bienaventurados, en el griego en el que fue escrito, es la palabra makarios, y significa supremamente bendecido, bendito, dichoso, feliz. Inclusive ese término bienaventurados o bienaventurado en singular, en muchas ocasiones se habla como feliz, feliz, es decir, doblemente feliz. Y esa felicidad solamente la da nuestro Dios. ¿Usted se considera un hombre, una mujer bienaventurado, bienaventurada? ¿A usted le gusta oír la palabra de Dios? Es muy bonito, mi hermano, realmente, y lo digo con todo respeto, sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Es algo muy bonito. Pero otra cosa es ponerla por práctica.
otra cosa es obedecerla. En una ocasión viene a mi mente, el Señor Jesús le dijo a un grupo de discípulos: lo que están escuchando de los fariseos, háganlo. Lo que ellos dicen, háganlo. Pero no hagan lo que ellos practican, porque ellos realmente no practicaban con pureza la palabra de Dios, sino más que nada tradiciones de ancianos. Pero cuando usted y yo obedecemos, escuchamos primeramente y obedecemos la palabra de Dios, este pasaje del Evangelio de Lucas nos da la convicción de que nos hará personas bienaventuradas, macarios, supremamente bendecidos. Lo contrario a la bendición es maldición, pero la maldición no es para usted ni para mí. Nuestro Señor pagó el precio en esa cruz y llevó la maldición en su cuerpo. Por eso dice la palabra que maldito el que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición por nosotros. Él apartó esa dimensión lúgubre y nos ha hecho supremamente bendecidos. Él ya hizo su parte, que usted y yo nunca pudimos hacer. Ningún sacrificio de algún animal lo pudo hacer. Solamente Él fue el único digno de tomar el lugar, la posición del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se llevó la maldición para hacernos bienaventurados. Pero está en nuestra parte oír la palabra de Dios y obedecerla. Esta palabra, este término palabra en el griego es logos y su significado es expresión divina. Se ha traducido como verbo. Aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Usted seguramente ya lo ha leído. Dice: en el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Y hasta en el versículo 14 hay algo muy bonito, porque dice: y el logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y esa expresión habitó es tabernaculizó en medio de nosotros, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Él es la palabra de Dios. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vemos aquí? La palabra de Dios es expresada en dos formas. Al menos en este pasaje podemos verlo de esta manera. Número uno, la palabra de Dios se expresa a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios escrita. Esos 66 libros que componen nuestras Biblias están compilados de una manera sistemática, de una manera precisa, porque es la palabra de Dios escrita. Y hay toda una historia detrás de cómo se formó la Biblia. No vamos a tocar ese tema ahorita porque es muy extenso, pero yo le invito a que investigue la historia de cómo se compiló la Biblia. Y realmente, mi hermano, es una intervención divina que ahora podamos tener en un libro esos 66 libros. El número 2, la otra forma expresada de la palabra de Dios es Jesús, Yeshua mismo, porque Él es la palabra de Dios en persona. Dice el Evangelio de Juan: y el verbo y el logos se hizo carne, tomó forma de una persona. Entonces, si queremos relacionarnos con Jesús, tenemos que relacionarnos a través de la Biblia. De Él hablaron Moisés, los salmos, los profetas, de Él se habla desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esos 66 libros son un rompecabezas que nos hablan de nuestro Señor Jesús. Y creo con todo mi corazón que usted y yo queremos conocer más de Jesús. Anhelamos conocer más de Él.
En la Biblia hay historias de hombres, mujeres muy importantes que tuvieron grandes logros. Pero nuestro objetivo es conocer más a Jesús y solo lo logramos a través de su palabra escrita. La siguiente, por favor. En esta noche le he pedido a mi Dios ministrarle a usted, compartirle a usted dos esencias que nos da la palabra de Dios. Número uno, la autoridad. Y número dos, los efectos que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. El término autoridad es traducido como más bien su significado. Es expresado como un derecho legal o moral de ejercer poder. Es un derecho legal, algo que tiene una persona sobre alguna cosa en especial. Por ejemplo, la autoridad de cualquier obra, hablando de una obra escrita, es la autoridad del autor. Él es el único quien tiene el permiso para reproducir su obra. Usted, estoy seguro que ha leído tal vez un libro y dice derechos reservados del autor. El autor se reserva esos derechos. Él es el único autorizado. Inclusive alguna obra puede tener ahí una leyenda donde dice prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso del autor, porque es el autor quien invirtió tiempo, esfuerzo, dedicación para publicar una cierta obra. Dicho esto, ¿quién es el autor de la Biblia? Porque hemos escuchado términos como los Salmos de David, los Proverbios de Salomón, el Cantar de Salomón, la Ley de Moisés, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo. Hemos escuchado esos términos y no quiere decir que estén incorrectos, pero lo más apropiado sería decir la ley del Señor, los salmos del Señor, los evangelios del Señor, porque Él es el único autor. Dice en la segunda carta a Timoteo 3:16, este versículo usted lo conoce muy bien, dice: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y este término, inspirada por Dios, en el Strong, en su palabra griega, es theopneustos, divinamente soplado, impartida por el aliento de Dios. El aliento de Dios, dice en el libro de Génesis, que dio vida a Adán, al ser humano, y llegó a ser un alma viviente. Por eso la palabra de Dios es viva, porque está inspirada por Dios, lleva el soplo divino de Dios. Entonces, la autoridad de toda la Escritura es la autoridad del Espíritu Santo, porque Dios el Padre, su Espíritu y Jesús son uno solo, son un ejad, como lo hemos visto aquí. Entonces, toda la autoridad de esa Escritura es la autoridad del Espíritu Santo, porque actualmente Jesús en persona ya no está en esta tierra, pero Él dijo: no los dejaré huérfanos, allí estará con ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, la Escritura, o mejor dicho, la autoridad de esa Escritura la tiene solamente el Espíritu Santo. Sigue diciendo este verso: toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, usted es enseñado, usted es redarguido, es corregido, es instruido en justicia.
Esta palabra útil en el griego es ofélimos, es provechoso. Cuando usted lee la Biblia no es tiempo perdido. Cuando usted escucha la palabra de Dios no es tiempo perdido. Es algo provechoso para usted. Y dice que es toda escritura, toda la escritura, toda. No hay un solo libro de la Biblia que se quede fuera de toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es útil, toda. Y entonces hay un solo intérprete autorizado, porque usted se puede dar cuenta que ciertos libros de la Biblia tienen un nivel de estudio diferente. En algunos se requiere un poquito más de dedicación, más de esfuerzo. Entonces, un solo intérprete autorizado, que es el autor. Volvemos al ejemplo del autor de un libro. El autor de un libro es el único que sabe lo que escribió en su libro. Si usted lee algún libro de algún autor y no entiende algo en especial de esa obra, lo más acertado es que usted se acercara con el autor para que ese autor le explicara cuál fue el mensaje que él quiso dar a través de su obra. Porque el autor fue quien escribió esa obra y él sabe el mensaje correcto. Entonces, el Espíritu Santo de nuestro Dios es el único intérprete autorizado de su palabra escrita. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, mi hermano, que tiene la interpretación correcta de cierto pasaje y que de cierta manera otras personas están mal. Aquí nos dice que la interpretación de Dios, la interpretación de la Escritura de Dios, no es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte que dice, los santos hombres de Dios, santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pasamos por favor a la siguiente. Y aquí hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo personas imperfectas pudieron escribir la Escritura o la palabra de Dios, que es totalmente perfecta, totalmente infalible? No tiene mucho que estaba yo con mi familia en casa, estábamos ahí después de haciendo sobremesa y estábamos platicando algo de esto y salió ahí el comentario de cómo, por ejemplo, el rey Salomón, dice la Biblia que fue el hombre más sabio, que Dios le dotó con sabiduría, que inclusive los reyes de otras naciones llegaban con él a consultarle, porque su sabiduría era dada por Dios. ¿Y cómo fue posible que en su vejez su corazón se apartó de Dios? ¿Cómo fue posible eso? Y estábamos argumentando, estábamos intercambiando opiniones, comentarios, o por ejemplo, cómo el rey David, dice la Escritura que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo grandes errores que lastimaron su reino, su familia, como por ejemplo el profeta Jonás en un momento huyó
del llamado de Dios y se atrevió a pensar que él podía esconderse de la presencia de Dios. Como por ejemplo Moisés en un inicio rehusó a llevar a cabo la tarea que el Señor le estaba encomendando, porque eso lo vemos en los pasajes. Como por ejemplo en una ocasión el profeta Elías, después de haber sido usado en ese monte Carmelo y haber avergonzado a los profetas de Baal, inmediatamente después huye, teme por su vida y llega a decir: Señor, ya quítame la vida porque prácticamente ya estoy cansado. ¿Cómo fue posible? Dice el Salmo 12:6: las palabras del Señor son palabras puras, palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y aquí vemos 4 representaciones o 4 elementos en las que podemos tener una enseñanza. Esta parte de horno de tierra hace una semejanza o una relación al ser humano, al hombre, que dice la Biblia que el hombre polvo es y al polvo será tornado. Él es el horno de tierra, él es el horno de barro, el ser humano, usted y yo. El barro representa fragilidad, el barro debe ser moldeado por el artesano, por el alfarero. El barro puede tomar una forma muy bonita, pero necesita ser trabajado. En su estado bruto, el barro es un elemento un poco sucio. El fuego es una representación del Espíritu Santo, porque el Señor nos bautiza en agua y nos bautiza en fuego, que es su Espíritu Santo. La plata es una representación del mensaje de Dios, un metal precioso. Cuando esa palabra de Dios escrita, hablada, es purificada en usted, llega a brillar y llega a representar toda la hermosura que trae la palabra de Dios. Y el último elemento es que es purificada 7 veces. 7 veces. ¿Por qué dice 7 veces? El número 7 hemos aprendido que representa completo, perfección. Inclusive es una representación de la palabra de Dios, el número 7. La palabra de Dios entra en nosotros, es ministrada a través del Espíritu Santo. Ese mensaje es refinado hasta que logre la perfección en usted y yo, que es el anhelo de nuestro Dios. Amén. Por favor. Ahora veamos, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesús con la Escritura? Dice Juan 10:35, si llamó dioses, en este pasaje él está teniendo un pequeño debate con los saduceos y dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Y él menciona aquí 2 cosas, que la palabra de Dios provino de Dios, no del hombre. Fue dada a los hombres, pero provino de Dios. Y menciona otro término que es la Escritura, que es todo aquello que ha sido escrito para nuestro beneficio. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es para su beneficio y para mi beneficio. Esa Escritura no puede ser quebrantada. Y lo dijo nuestro mismo Señor Jesús. Ahora veamos cómo aplicó Jesús la Escritura. Esa Escritura que no puede ser quebrantada, ¿cómo fue aplicada? ¿Cómo fue oída y obedecida por nuestro Señor? En aquella ocasión, cuando Él es tentado, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, pero si nos vamos un poquito antes, dice que en Mateo 3, 16 y 17, que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Fue una declaración, una afirmación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vemos que el siguiente paso es que él va al desierto, él ayuna 40 días y él es tentado por el enemigo. El Señor le reprenda. Y vino a él el tentador, ya en Mateo 4, y le dice: si eres hijo de Dios, en primer lugar pone la duda, si eres hijo de Dios, cuando versículos antes, la misma voz de los cielos había dicho: este es mi Hijo amado. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero vemos la actitud de nuestro Señor Jesús y cómo Él aplica la Escritura, y Él no se pone a debatir, no se pone a discutir con el enemigo. Él tenía toda la autoridad, toda la facultad de convertir esas piedras en panes. Él no le dijo: claro que soy hijo de Dios, acabas de escuchar la voz de los cielos. Él no dijo eso, sino que Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesús ante una amenaza? Con la Escritura hablada, escrito está, y citó ahí un pasaje de Deuteronomio. ¿Cómo debemos entonces comportarnos nosotros al aplicar la Escritura? Hay un ejemplo, como Jesús, que ya vimos cómo Él actuó, o como Eva. Dice Génesis 3:1-4 que la serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Y cuál fue la actitud de Eva? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Empezó a entablar un diálogo, una conversación con la serpiente. Pero dice la Biblia que la serpiente era el animal más astuto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, cuando no había dicho eso. Si lo hacen, morirán. ¿Y qué responde la serpiente? No morirán. Respondió la serpiente a la mujer. Primero sembró la duda, llevó la incredulidad y negó la palabra de Dios. Contrario a nuestro Señor Jesús, Él no entabló un diálogo, Él no entabló una discusión con la serpiente. Él contestó con el escrito está. Pero para haber contestado con el escrito está, Él tenía la palabra en su mente, en su corazón, porque Él había escuchado desde niño, desde joven, y en su momento la obedeció y la puso por práctica. Amén. Efesios 6:17 dice el pasaje que tomemos la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada, y una espada solo se usa cuando hay un ataque, cuando hay una amenaza. La espada es un instrumento de guerra, un instrumento de defensa. Un soldado en la antigüedad no usaba su espada si no se veía amenazado, o si no tenía que ir a la guerra, o si no se veía envuelto en un ataque. Dos términos en griego para el término palabra. Logos, que ya lo vimos, que es la expresión divina, total y eterna de Dios. Y el segundo es rema. El rema es una declaración de nuestras bocas. Es la palabra de Dios hablada. La palabra de Dios es viva, es eficaz y se transforma en una espada cuando usted la habla. Amén. Este término rema es el que está, o es el usado en este pasaje. Cuando nos enfrentamos, cuando usted y yo llegamos a enfrentarnos a una situación difícil, a una tetra del enemigo, debemos hacerlo con la palabra de Dios declarada por nuestra boca.
Ese fue el mejor ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. El enemigo no tiene poder para derribar la palabra de Dios. Por eso, cuando tentó a nuestro Señor Jesús y el Señor en 3 ocasiones repeló la agresión diciendo escrito está, la Biblia nos muestra que el enemigo no tuvo otra forma, otra escapatoria que huir. Dice la Biblia que él tuvo que dejar a nuestro Señor Jesús en paz. Amén. Ahora bien, la autoridad de la palabra de Dios escrita es la misma escritura. En una ocasión dijo el Señor Jesús: no piensen que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo, hasta que pase la tierra, de ningún modo pasará un ayud ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se cumpla. Hasta que pase el cielo y la tierra. Yo le hago una pregunta a mi hermano. Cuando usted se levanta temprano, sale de su casa, previamente le dio gracias a Dios, ¿usted todavía ve el cielo? ¿Usted todavía ve la tierra? Dice esta escritura que hasta que pase el cielo y la tierra de ningún modo pasará la palabra escrita. En otras 3 versiones este mismo pasaje se traduce como ni un punto ni una coma de la ley, de la instrucción, de la enseñanza, de toda la palabra. Ni una jota ni una tilde, ni una yud, que es la letra hebrea más pequeña, usted ya lo ha aprendido, ni un adorno de una de las letras. Hasta que no pase el cielo y la tierra, ninguna palabra escrita de nuestro Dios pasará, porque como lo vimos en un inicio, su palabra permanece para siempre. Amén. Vemos otro ejemplo aquí. Jesús respondiendo a los saduceos. En una ocasión él tenía una discusión con los saduceos porque este grupo era el grupo religioso más liberal en ese momento. Dice en Mateo 22, 30-31, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les habló el Señor cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero aquí lo que tenemos que rescatar es esta parte. ¿No han leído? Él se refirió a la palabra escrita. ¿No han leído? Y este pasaje que él citó aquí fue escrito aproximadamente 14 siglos antes, en ese momento, por Moisés, y está en Éxodo 3:6. Entonces, esto nos muestra que la escritura no está obsoleta. En ese momento, el Señor Jesús refutó un argumento erróneo de los saduceos con la palabra escrita, y esa palabra escrita se había escrito, valga la expresión, alrededor de 1400 años antes. La palabra de Dios no es solo historia. Aunque fue escrita hace miles de años, aún es Dios mismo hablándonos hoy. Dios habla hoy a través de su palabra, así como lo hizo desde tiempos antiguos y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vemos rápidamente algunas características de la palabra que usted ya las conoce. Está en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Viva y eficaz. Otra versión pone viva y todo lo inspecciona. Viva y poderosa. La palabra de Dios es poderosa porque fue inspirada por el Espíritu de Dios, que es poderoso. Amén. No es solo letras en papel blanco y negro. Nos trae vida. No es una palabra ahí solamente escrita como algo en qué guardar. No, es algo que trae vida. Es eficaz y es poderosa, pero no es eficaz y no es poderosa si usted tiene su Biblia ahí guardada en el librero, en el cajón, debajo de su mesa,
o en su celular apagado, no. La palabra de Dios es viva, es eficaz cuando usted la escucha y la pone por obediencia. Un verso de la palabra de Dios, tan solo un verso, un versículo de la palabra de Dios tiene más poder que todo el reino del enemigo. Por muy grande que sea la amenaza del adversario, un solo versículo de la palabra de Dios tiene más poder, suficiente y mucho más poder para derribar cualquier amenaza del enemigo. 2, es más cortante que una espada de 2 filos. 3, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dice esta traducción. Y usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. En donde no puede llegar la inteligencia de un psicólogo, de un psiquiatra, ahí llega la palabra de Dios. En donde no puede llegar el ultrasonido de un laboratorio, el diagnóstico de un médico, la intervención quirúrgica de algún cirujano, donde no llega, ahí llega la palabra de Dios. Lo más profundo de usted es su corazón. Y nadie conoce su corazón, solo Dios. Pero la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Número 4, la palabra de Dios examina nuestros pensamientos y nuestros deseos y deja en claro, dice esta traducción, si son buenos o malos. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted la examina, la palabra de Dios lo examina a usted. Cuando usted lee, escudriña la palabra de Dios, la palabra de Dios le está haciendo un escaneo y saca a luz nuestros errores. Amén. Efectos poderosos de la palabra de Dios. Y esta es la segunda parte del mensaje que yo le quiero impartir en esta noche. Son 8 efectos que yo he enumerado aquí. Número 1, produce fe. Número 2, nos hace nacer de nuevo. Número 3, nos alimenta espiritualmente, nos ilumina mentalmente. El número 4. Número 5, nos da sanidad física. Número 6, nos da victoria sobre el pecado y el enemigo. Número 7, nos limpia y nos santifica. Y número 8, es un espejo o un escáner espiritual. Y veamos la primera. Número 1, produce fe. Este versículo usted lo conoce muy bien, tal vez se lo sepa de memoria. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos necesitamos fe, todos. Y dice la palabra que Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. Pero si usted quiere fortalecer su fe, si usted quiere aumentar su fe, o si en algún momento usted se ha encontrado en una situación en donde diga, no tengo fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios en voz alta, es un buen consejo. En algún momento, a mí me lo dio el pastor, leer un salmo en voz alta y produce fe. Te trae certeza, firmeza, convicción, seguridad, porque eso produce la palabra de Dios. Número 2, nos da un nuevo nacimiento. Dice Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra escrita, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está siendo renacido. Primera carta de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted debe ser una nueva criatura en Cristo. Usted y yo debemos ser nuevas criaturas en Cristo, y el nuevo nacimiento se logra a través de la palabra. Número 3,
es un alimento espiritual. Primera carta de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé recién nacido necesita primeramente su leche materna, su leche básica, por así decirlo. Pero cuando él va adquiriendo un cierto crecimiento, él necesita de un alimento más sólido. Hebreos 5:2, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En esta casa hemos visto últimamente varios nacimientos y es un motivo de gran gozo y gran alegría, ¿verdad? Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero cuando alguien nace de nuevo tiene que alimentarse, y el mejor alimento es la palabra de Dios. Número 4, nos ilumina mentalmente. Salmo 119:30, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Hasta los simples pueden entender. La palabra de Dios es para todos. No se necesita un grado de teología, no se necesita haber pasado por una universidad. La palabra de Dios nos da luz. No es la educación humana, la sabiduría humana la que alumbra al ser humano, sino la palabra de Dios. Inclusive, hay muchas personas muy educadas allá afuera, manejando grandes empresas, al frente de gobiernos, pero mentalmente están en tinieblas. Pero la palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios nos trae, número 5, sanidad física. Usted y yo creo que anhelamos también eso, porque estamos todavía en este cuerpo que se va desgastando, que llega a tener complicaciones. Salmos 107, 19, 20 dice que en una ocasión el salmista registró y dijo: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra y los sanó. En muchas ocasiones, mi hermano, usted y yo nos hemos visto metidos en enfermedades por nuestra propia insensatez. Pero cuando uno reconoce su error y le clama al Señor y dice: socorro, Señor, cuando usted clama en medio de la dificultad, Él lo salva y Él lo sana. Ahí está escrito, amén. Proverbios 4:20, la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Dice este pasaje: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para quienes las hallan y sanidad para todo su cuerpo. Este pasaje creo que es bonito que lo pongamos en práctica cuando sintamos algún dolor, algún malestar. Es bueno acudir al médico, sí, es bueno, pero lejos de poner la mirada en el médico, en el especialista, primero debemos de tomar la medicina de Dios. Ahí dice que es vida para quienes la hallan y sanidad, salud, medicina para todo nuestro cuerpo. Amén. Número 6, nos da victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Tal vez usted ha estado batallando con algún pecado durante muchos años. Inclusive ha estado viniendo a la iglesia, inclusive ha estado participando, pero hay pecados ahí que estorban, que lastiman. La palabra de Dios nos da victoria sobre el pecado. Dice el Salmo 119, 9, 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Actualmente, ¿con qué puede limpiar el joven su camino?
yendo a una mejor escuela, una escuela de paga, teniendo buenos mentores, instructores, haciendo muchos deportes, con guardar tu palabra, dijo el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos redarguye y esa palabra nos escanea y nos da la victoria para vencer el pecado que sea, la lucha que sea, la batalla que usted tenga. ¿Es una adicción? Tal vez es el enojo, tal vez es la murmuración, es un pecado con el que usted ha batallado. La palabra de Dios nos da victoria sobre el pecado y sobre el enemigo. Número 7, nos limpia y nos santifica. Efesios 5, 25, 27 dice: maridos, esposos, amad a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y continúa diciendo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Sin santidad nadie podrá ver a nuestro Dios. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo nos santificamos día a día en medio de un mundo en donde a lo malo le llaman bueno? Con la palabra de Dios. Nosotros, usted y yo, somos redimidos por la sangre de nuestro Dios para ser limpiados por su palabra. Amén. Y número 8, la palabra de Dios causa un efecto de un escáner espiritual en nuestras vidas. Dice Santiago 1:23 y 25, del 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Cuando usted se para frente a un espejo y usted nota algo en su persona que no le gusta, usted lo arregla. Tal vez es su peinado, tal vez no es la corbata, el saco, la blusa, no sé. Si usted se mira frente a un espejo y algo no está en orden, usted lo arregla. La palabra de Dios produce eso en nuestras vidas. Refleja nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dice el versículo 25: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado, supremamente bendecido, dichoso, feliz en lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela nuestro ser interior, nuestra alma y todo lo que hay en ella. Amén. Y para terminar, mi hermano, debemos de ser conscientes que usted y yo tenemos una gran bendición y un gran privilegio actualmente de poder tener una Biblia en casa, poder escuchar la palabra de Dios en la iglesia, poder tener la enseñanza a través de una red social, cuando antes eso era impensable. Hace algunos años eso no existía. Tenemos ahora la facilidad de tener al alcance de nuestras manos la palabra de Dios, de tener a maestros, pastores, ministros que revelan la palabra de Dios, que dan el mensaje de Dios. Si usted se pone a meditar un poquito, a revisar un poquito la historia, los registros históricos de cómo fue
que la palabra de Dios llegó a lo que es hoy, usted se dará cuenta que hombres y mujeres dieron su vida entera para que el día de hoy usted y yo podamos tener la palabra de Dios al alcance de nuestra mano. Amén. Dice la primera carta a los Tesalonicenses 2:13, y con esto quiero terminar. Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron las buenas noticias, dice el apóstol a esta iglesia de los tesalonicenses, porque no la recibieron como palabras humanas, la recibieron como son en realidad, el mensaje de Dios. Y ese mensaje, y mire cómo está escrito, en qué tiempo gramatical está escrito, está actuando con poder, en presente continuo. No dice ahí, actuó en poder o ya dejó de actuar en poder. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, en usted y en mí sigue actuando con poder a los que creen. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Usted le da gracias a Dios por su palabra? Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y que podamos terminar este momento dándole gracias a Dios porque tenemos su palabra y porque su palabra día a día nos trae fe, nos trae sanidad, nos trae restauración, nos vivifica, nos alienta, nos da la instrucción, la enseñanza. En algún momento difícil, en algún ataque, en alguna artimaña del enemigo, ahí está la palabra de Dios escrita. Pero es necesario atesorarla, guardarla en nuestro corazón, para poder tener la bendición de ser llamados bienaventurados. Amén. ¿Por qué no le da gracias a Dios cerrando sus ojos, diciéndole: Padre bueno, muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido tener en esta casa de reunión, Señor? Muchas gracias, mi Dios, porque aún siendo vasos de barro imperfectos, tú tomas, Señor, estos vasos y purificas tu palabra 7 veces y produces esos efectos poderosos a favor de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque tú eres la palabra hecha carne y porque muchos hombres y mujeres dieron sus vidas.